Ya. Bien, entonces la función promedio punto sí punto conjunto, nosotros ya tenemos una idea o ya debemos saber por lo menos promedio punto sí, que te pide rango del criterio, el criterio y rango del promedio. Eso, ¿ya? Pero, ¿qué pasa si nosotros queremos sacar un promedio, pero utilizando varios criterios? Entonces, para eso existe la función conjunto, que acá tengo su sintaxis, se llama promedio punto sí punto conjunto. Rango del promedio te pide primero. Y luego rango 1, criterio 1, rango 2, criterio 2, y así en forma infinita. Entonces, vuelvo a repetir, cuando queremos contar con varios criterios, debemos usar el conjunto. Cuando queremos contar con un solo criterio, ya podemos usar el contar sí. Si queremos sumar con varios criterios, usamos el conjunto. Si solo es un solo criterio, usamos el sumar sí. Si queremos calcular un promedio utilizando varios criterios, ahí está el conjunto. Si no, si solo es uno, el promedio punto sí. ¿Ya? Entonces, esas son las funciones que vamos a ver hoy día. Anoten en sus apuntes, tómenle captura. Y coloquen sus asistencias, por favor. Bien, jóvenes, empezamos, miren. Vamos a empezar a hacer estos ejemplitos. Yo voy a ir resolviendo, te voy preguntando, por favor, traten de participar para yo darme cuenta si saben o no saben, o están perdidos, o están medios perdidos, o no están perdidos. ¿Ya? Tenemos este archivo que ahorita les voy a enviar, donde hay una base de datos y hay una estadística, y ustedes tienen que saber qué función deben usar en esta estadística. ¿Ya? ¿Qué función debemos usar? A ver, empezamos. Por ejemplo, nos pide el total de ingresos. ¿Qué función debo utilizar para poder calcular el total de ingresos? A ver, participen, por favor. Suma. La función Suma. suma, exactamente, ¿no? Porque no hay ningún criterio, no hay nada, solo es una suma. Ahí está. Y listo, ahí hemos resuelto eso. Dice total de egresos. ¿Qué función debe usar ahí? Dice total de egresos. Total de egresos es sumar también, Suma. pues, ¿no? También También en la suma. función suma. Suma y seleccionamos el rango de los egresos y nos va a dar la suma de los egresos. Dice promedio de ingresos. ¿Qué función debo utilizar ahí? Promedio. Promedio, exactamente. Y el promedio solo nos pide el rango, ¿no? El rango donde va a ir a sacar el promedio. Ahí está. Listo. Luego nos dice promedio de egresos. ¿Qué función debo utilizar? Promedio igual. Promedio también. Egresos, ahí está. Listo. Ahora dice, cantidad de categoría A, dice. Cantidad de categoría A. O sea, debemos contar cuántos tiene categoría A. ¿Qué función debo utilizar ahí? Contar. El contar, ¿no? Contar o contar sí. ¿Cuál de ellos? Contar punto sí. ¿Contar punto sí? Tiene criterio. Ya, muy bien. Es contar punto sí. Porque nos están pidiendo contar, pero de categoría, o sea, hay un criterio, solo un criterio, ¿no? Entonces colocamos igual contar punto sí,
Y contar puntos sí nos pide el rango donde voy a ir a contar, pero acá veo que no hay categorías, ¿o sí? Ah, un Sí, sí. ratito, voy a completar este cuadrito, ¿eh? Porque acá ha salido casi, vamos a colocar A, B, 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 C, 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 C. Ya, acá también. Ya está, ahora sí. Selecciono, le voy a aplicar un border. Ya está, ahora sí. Entonces, como nos piden contar los de la categoría A, colocamos contar puntos sí. Esto ustedes ya deben saber. Seleccionamos el rango y entre comillas la A. Y listo. Enter, ¿no? ¿Cuántos de categoría hay? 8. Dice total egresos de los casados. ¿Qué función debo utilizar ahí? A ver. Total ingresos de los casados. Igual es contar. Contar puntos sí. Ajá. ¿Mm? Total ingreso de los casados. Es igual contar. ¿Mm? Total ingresos de los casados. Contar. A ver, Cecilia, Jackie, Angelo, Gianmarco, Carla, Igual es Margarita, contar. Norma. Contar puntos A sí ver, es. ¿qué función debo utilizar? Gianmarco me está diciendo el sumar punto sí. ¿Está bien o no? Dice. ¿Qué dice el resto? Es contar total de ingresos casados. Sumar Ah, claro. puntos sí, pues Sumar jóvenes, puntos porque me sí. están pidiendo un total. El total es sumar. Vamos a sumar los ingresos, pero de los casados. Hay un criterio. Entonces debemos usar sumar sí. El sumar sí te pide primero el rango del criterio, coma, entre comillas, C de casados, que sería el criterio, y luego el rango donde va a ir a sumar, que son los egresos. Ya está. No se olviden, ¿no? Enter. Y listo. Promedio de egresos de los del área de sistema. ¿Qué función debo utilizar ahí? Promedio. Promedio de egresos de los del área sistemas. Promedio. A ver. Vamos a estar como, a ver. Promedio de ingresos de los del área sistemas. Cecilia, Jackie, Carla, Gianmarco, Angelo, El promedio Margarita y sí. Norma. A ver. Dígame, profesor, dígame. Carla. ¿De qué se ríe? Pues no, que acá pasan los helados y no escucho. ¿Ya? ¿Alguien por lo menos diga algo? ¿Qué quiere que le diga, profesor? Promedio, sí, exactamente, ¿no? Promedio, Ah, eso sí, sí, eso sí, sí, tiene eso razón, tener ya en Marco. cuenta, porque hay un criterio, Entonces colocamos promedio, punto sí. Profesor, pero El promedio, punto sí también te pide primero el rango del criterio, que en este caso sería el área, coma, entre comillas, sistemas. Y luego el rango donde va a ir a sacar el promedio, que son los egresos. Ya está. Enter. Ahí estará. Cantidad de categoría B casados, dice. Tenemos que contar a todos los de categoría B y casados. De categoría B que sean casados. A ver. ¿Qué función debo utilizar ahí? Sumar puntos sí. ¿Mm? Contar puntos sí. Participen, jóvenes. Nada que los pongas en los 5 a todos. Los que no Qué participan. malo, profesor. Al ¿Contar menos puntos digan sí? algo, a ver. Cantidad de categoría A
No, acá dice, ¿dónde estamos acá? Contar Cantidad puntos de sí. categoría B casados. Tienen que ser de categoría B y casados también. ¿Cuántos hay así? A ver, ¿qué función te va a ayudar Sumar a puntos contar sí. esto? Contar sí, profe. Contar puntos sí. Yo creo que sumar. Sumar sí. ¿Mm? Sumar puntos sí. Miren, en este caso, como hay dos criterios, porque tiene que ser de categoría B y casados, entonces debo utilizar el conjunto. ¿Por qué? Porque el contar sí solo utiliza un rango y un criterio, pero en este caso nos hemos encontrado con un conteo de dos criterios. Tiene que ser categoría B y casados. Entonces, ahí viene el conjunto, jóvenes. Eso es lo que ustedes tienen que darse cuenta. Y el conjunto funciona así. Contar punto sí, punto conjunto. Primero viene el rango del criterio 1, que serían las categorías. Acá te indica, rango criterio 1, que serían las categorías. Coma. Luego viene el criterio, bueno, el criterio que sería B. Y el estado civil, que sería el rango del criterio 2. Que entre comillas, casado, C de casado. Así nada más sería, miren. ¿Ya? Anoten porque ahorita les voy a enviar este archivo para que ustedes lo desarrollen. Enter. 6 de categoría B casado. A ver, vamos a ver si es verdad. Acá hay uno. Acá hay dos. Acá hay 3, 4, 5, 6. Todos los de categoría B son casados. ¿Ve? ¿Ya? Ha habido esa coincidencia. Bien, entonces, ahora dice cantidad de categorías solteros mujeres. ¿Qué función debo utilizar ahí? Dice cantidad de categoría A, o sea, cantidad de personas de categoría A, casados, no, perdón, acá estamos, ¿no? Cantidad de categorías A, solteros mujeres. Mujeres. Sumar sí. ¿Cuántos criterios hay ahí? Sumar 2. 3. A ver, ¿qué función debo utilizar? Cantidad de categoría A, solteros mujeres. ¿Qué función? Contar puntos sí conjunto. Contar puntos sí, conjunto es. Participen. Contar puntos sí, conjunto. Jóvenes, a ver, digan algo. ¿Qué función debo utilizar? Escucha. Contar puntos sí, conjunto. Sumar sí conjunto. Cantidad de categoría A, solteros mujeres. Dice. Cantidad de categoría A, solteros mujeres. La función que debo Contar. utilizar, jóvenes, es conjunto también, porque en este caso hay tres criterios todavía. Así sería la fórmula. Igual, contar puntos y conjunto. Dice de categoría A, o sea, el rango del criterio 1 es la categoría. Luego viene la coma, luego entre comillas A y coma. Viene el rango del criterio 2, que sería el estado civil. Solteros, S, coma. Y mujeres, que sería el sexo, F de femenino. Así sería. Bien.
Y que hay uno nada más, o sea, hay una sola persona que es de categoría A, casado, no, es de categoría soltero y mujer. A ver, vamos a ver, categoría A, masculino, y es casado, así no, categoría casado masculino, categoría casado femenino, pero acá nos piden solteros, ¿no? Categoría A, casado masculino, categoría A, soltero femenino, acá hay uno, A, soltero femenino. Luego acá ya, soltero pero masculino, soltero masculino, soltero masculino, casado masculino, y bueno, esto es bella, ¿no? Entonces solo hay uno nada más cumple esos tres criterios. Dice, cantidad de categoría casados hombres, también es conjunto. Contar, Contar. punto sí, punto conjunto. El rango del criterio 1 sería el sexo, ¿no? Porque dice, no, categoría. Acá. Coma, entre comillas A. Estado civil, casados. Y en el sexo, M de masculino. Ahí está. Ahí tenemos. Categoría A, casados, hombres. ¿Cuántos cumplen esos tres criterios? Solo tres. Tres personas son de categoría A, casados del sexo masculino, hombres. Miren bien. Entonces, hoy día estamos viendo lo que es el conjunto. Ya a la vez, repasando, para que ustedes sepan diferenciar si utilizas el conjunto o el simple. Enter y listo. A ver. Dice, cantidad de hombres casados del área contabilidad. Contar puntos sí también, conjunto. Rango del criterio 1 sería, acá sí empieza con hombres, ¿no? Sería acá, sexo, entre comillas, M de masculino, coma. ¿No? La Viene, primera categoría. acá dice hombres casados, dice, cantidad de hombres, dice. Ay, ay. Depende de lo que nos pide, ¿no? Dice, cantidad de hombres ya, masculino. Casados, ahí viene el estado civil. C de casado, coma. Del área contabilidad, entonces ahí trabajaríamos con el área, coma entre comillas, contabilidad. Así. Enter. Uno nada más. Hay una sola persona que es hombre casado del área de contabilidad. Así que si nosotros nos ponemos a revisar, debe haber uno nada más. Uno que no se equivoquen en pensar que es hombres más casados más de contabilidad. No. Tiene que cumplir los tres para que pueda ser contado. Si no cumple, si cumple uno, no es contado. O sea, basta que no cumpla uno, ya no va a ser contado con esa función. ¿Ya? Así que es como si fuera un i. Tiene que cumplir los tres, los cuatro, los dos, los cinco, y si se cumple todos, recién va a ser contado. Si no, no va a ser contado. Cantidad de mujeres solteras con estudio superior. Contar puntos y conjunto. Estado civil, sexo sería, bueno, porque te dije mujeres primero. Cantidad de mujeres. F. Coma. Solteras, estado civil. S es solteras. Con estudio superior.
estudio, coma, entre comillas, sub, de superior, porque así está en el registro, o en la tabla o base de datos. Ahí está, jóvenes. Presionamos Enter y solo hay 3 personas que cumplan estos criterios. Dice cantidad de hombres con ingresos mayores a 1500. ¿Qué función debo utilizar? A ver. Contar. ¿Mm? Contar. ¿Contar o contar puntos y conjunto? Contar puntos sí. ¿Conjunto o solo contar sí? Conjunto. 1, 2, 3. Contar Contar puntos puntos sí. y conjunto. Contar puntos y conjunto. ¿Ya? Dice, porque tiene 3 criterios. Hombres, 2 nomás tiene, ¿no? Hombres con ingresos mayores a 1500. Solo tiene 2 criterios. Sexo, coma, entre comillas, masculino, ¿no? M. Y con ingresos mayores a 1500. O sea, seleccionamos ingresos, que sería el rango del criterio 2, coma, y el criterio 2 sería mayor a 1500. Así sería. Ya, miren bien. Enter, y ahí hay 6 personas que son hombres con ingresos mayores a 1500. Cantidad de solteros del área sistema, bueno, eso ya a ustedes les voy a dejar que lo hagan, y me voy para acá, para este acá. Dice total ingresos de los de categoría A del área sistemas. Total ingresos de los de categoría A del área sistemas. ¿Qué función debo utilizar? A ver, ¿qué función debo utilizar? Sumar puntos y Sumar conjunto. puntos y conjunto. Sumar puntos sí conjunto. Ujú. A ver. Es el sumar puntos y conjunto. ¿Por qué? Porque hay, ¿cuántos criterios? Le dice total ingresos de los de categoría A del área sistema. Hay 2 criterios, ¿no? Entonces debo usar el conjunto porque el sumar sí no solo puedo utilizar un criterio. En el caso de sumar sí conjunto, lo primero que se coloca es el rango donde va a ir a sumar. Nos piden total ingresos, o sea, debo seleccionar el total ingreso. Ahí está. Coma. Luego dice de los de categoría A, o sea, hay que seleccionar las categorías. Acá. Ese sería el rango del criterio 1 y luego viene coma. El criterio 1 sería A, coma. El rango del criterio 2 sería área sistemas, dice, ¿no? Área sistemas sería entonces área. Ese sería el rango del criterio 2 y el criterio 2 sería sistemas.
Listo, jóvenes. Total ingresos de los hombres casados con hijos. ¿Cuántos criterios hay ahí y qué función debo usar? También debo usar la función sumar.si. Coloco sumar.si conjunto, ¿no? Porque ¿cuántos criterios hay? A ver, vamos a sumar los egresos, pero de los hombres casados con hijos. ¿Cuántos criterios hay? 2. 3. Tres. 3. Tres criterios. Entonces yo debo usar, primero en el sumar conjunto, sumar sí conjunto, lo primero que se coloca es el rango donde va a ir a sumar, que serían los egresos. Ajá. Coma, luego ya empiezan el rango del criterio 1, que sería el sexo, coma, entre comillas, M, coma, y luego dice casado, son tres criterios, ¿no? De estado civil, Civil. coma, C de casados, coma, con hijos, acá en hijos. ¿Cuál sería el criterio de hijos? 1. Mayor a, Mayor a 0. mayor a 0, así sería. Entonces ahí estamos sumando los egresos, pero solo de las personas que son del sexo masculino, casados y que tengan hijos. Así sería. ¿Listo? Anoten ahí para que ustedes puedan resolver también sus ejercicios. Y el promedio, miren, en el caso del promedio acá, eso ya ustedes lo hacen solos. Cualquier cosita ya me consultas en la segunda reunión, ¿ya? Ahorita les envío este archivo para que vayan haciendo este ejercicio, por favor, no, como les puedo decir, hagan que la mente también trabaje. No se dejen vencer, ¿ya? Tienen que ustedes trabajar, pensar, entonces a veces nos da flojera pensar, y ay, qué flojera, ¿no? Pero hay que hacerlo, pues. Hay que agilizar la mente. Esto ya lo haces tú, ya tienes dos ejemplos ahí, miren, le estoy diciendo que lo apunten para que se guíen. En el caso del sumar, sí se pide, primero hay que darle el rango donde va a ir a sumar, luego ya vienen el rango del criterio 1 y así. En el caso del promedio también, jóvenes, miren, dice promedio de ingresos de las mujeres solteras. En este caso también debo usar el promedio punto sí Promedio conjunto. punto C conjunto. Porque ¿cuántos criterios hay? Dos, ¿no? 1, 2. Mujeres solteras, ¿no? Entonces, miren, dice promedio de ingresos. Mujeres El conjunto, el promedio conjunto también primero te pide el rango donde voy a sacar promedio. Coma. Entre comillas, no, de ahí viene el rango del criterio 1, que sería las mujeres, o sea, el sexo, y ahí en coma, entre comillas, F, coma, solteras, el estado civil, S de solteras, coma, S de solteras, y ahí está. Miren bien, así sería el promedio punto sí punto conjunto. Nos permite calcular el promedio utilizando varios criterios o más de un criterio. Porque cuando usamos uno, y ahí está el promedio punto sí, pero cuando ya tiene más de uno, ya debemos usar el conjunto. Ya está. Voy por el siguiente, dice. Promedio de ingresos de los hombres con más de un hijo. ¿Cuántos criterios hay ahí? 3. Dice, hombres con más de un hijo. Solo hay dos. Hombres con más de un hijo, nada más. Solo hay dos, ¿ya? Entonces, el promedio punto sí conjunto primero te pide el rango donde vienes a sacar el promedio. Son los ingresos también. Promedio de ingresos, dice. ¿De quiénes?
De los hombres con más de un hijo. Primero viene el rango del criterio 1, que sería el sexo, Sexo. coma, y entre comillas, M, coma, y luego viene la cantidad de hijos, ¿no? Hijos. Con más de uno, ¿cuál sería el criterio? Mayor a 0. Con más de uno, Mayor a 0. ese es con hijos, pero nos dice con más de un hijo. Más de Dice. 1. Sería Mayor a 1. mayor a uno, exacto. 1. Mayor a uno. Ajá. Ahí está, jóvenes. Así sería. ¿No? Promedio de ingresos de los hombres con más de un hijo. ¿Cuánto sale su promedio de ingresos? 1525. 1525. Bien, entonces eso es la práctica que tienes que hacer hoy día. Ahí están las funciones. Esto ya hemos visto ya. Cuando solo vamos a contarlo y hay solo un criterio, acá está el contar sí. Pero cuando tiene más de uno, ya debemos usar el conjunto. No se confundan, el contar sí conjunto te pide rango de criterio 1, rango de criterio 2. Pero el sumar sí conjunto es, primero te pide el rango donde voy a sumar y luego ya empieza el rango de criterio 1, rango de criterio 2, así en forma infinita. ¿Ya? Ahí están las tres funciones que vamos a ver ahorita. En la segunda reunión voy a darles más o menos hasta las 5:05, algo de 15 minutos, para que vayan avanzando esta práctica. De ahí hacemos la segunda reunión y ya vamos a ver otro ejercicio, ya, para otras funciones. ¿Ya? ¿Preguntas? Te queda 1 minuto con 45 segundos. ¿Alguien desea hacer alguna pregunta? Y coloquen sus asistencias, jóvenes, ¿ya? Profesor, una pregunta, ¿yo lo puedo entregar mañana? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Hoy día en la noche porque no tengo computadora. O sea, tengo una computadora que creo que ya le expliqué que es más lenta que una tortuga. Vamos a hacer una rifa, creo, entonces. ¡Ay, profesor! ¡Ay, ¿qué pasa? Ay, profesor, ¿cómo va a decir eso? Una apoyada puede ser. Ya, una burrinada. Matamos un burro. Bueno, ya, Ya, qué cosita ya me avisan por interno, ¿ya? ya, profe, Pero gracias. vayan avanzando ahorita, los que tienen ya su computadora ahí, esta Me da práctica flojera, ahorita profesor, les pero envío. igual. Tienes que hacer. Ya, profesor. Vayan a la flojera. Ya, profe, gracias. Listo. Regresamos. Ya. Se pasa.